Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hacer una continuación del vídeo en función del sedeprivacionismo, pero no tanto a nivel de lo que es la postura de aquellas personas que están ocultas, se presentan como sacantistas clásicos, o totalistas o absolutos, y si bien de forma soterránea, como hemos explicado en el video pasado, ellos tienen una especie de idealización, o al menos son capaces de defender y enemistarse con personas y con súbditos a causa de las personas que atacamos y consideramos la tesis de Casichiaco o la tesis sedeprivacionista como una concepción no solamente errónea, sino que ella es herética, porque ella constituye un ataque frente al dogma. Ahí está nuestro video pasado, no solamente contra el dogma en sí, sino que también viene acompañado de una serie de condenas de los padres de la Iglesia, una serie de condenas de magisterio y una serie de condenas también de los propios doctores de la Iglesia. Entonces no es cualquier cosa. Un servidor, profesor de tesis Casichiaco por muchos años, y lo hemos dicho, eventualmente, si debido al problema de la controversia, no sé si tendría que jurar, porque estaba defendiendo una herejía muy hábil, pero en fin, no venimos a hablar aquí, a extendernos del tema, porque tenemos un estudio pasado, incluso hasta donde nos quedamos cortos, no nos quedado cortos por información que manejamos incluso hasta después de haber hecho el vídeo. Lo que nos ha impresionado de esos vídeos, que es una video respuesta, una persona que se presenta como seminarista, totalista, de los grupos, de esos que están allá en Hispanoamérica. No decimos quiénes son para evitar controversias personales, porque no es cosa personal, es un problema de lo que se está enseñando. A nosotros nos preocupa esa visión de que, si bien ellos defienden el sedeprivacionismo, no sosteniéndolo, pero lo defienden de forma feroz, no son así igual con otras posiciones teológicas también sedentistas. Ellos no defienden igualmente al conclavismo, no defienden igualmente al sacantismo milenarista o incluso al sedefinismo. Estas posiciones son erróneas, son heréticas, todo lo contrario, no se pueden profesar para salvar la fe, pero la tesis de Casichiaco está en una especie de Olimpo, donde las personas que profesan esa fe están cabalgando por las valquirias, no tanto Olimpo, sino el Valhalla, en este caso, que son diferentes mitologías, pero para entendernos, o están en ese famoso Olimpo, donde habitan los dioses. Las personas lo ven, las personas que profesan una tesis católica, que es sacantismo, pero a su vez tienen una gran estima por quienes profesan y por la posición en sí, que no tiene sentido. No puede ser el sacantista conclavista, que es nuestro caso, ser denominados delirantes, pero la tesis de Casichiaco, tú sabes, no es error. No, eso no funciona así. Entonces, en este vídeo vamos a continuar haciendo una respuesta, porque no fue poco lo que esta persona nos escribió de forma pública. Fue bastante. No aparece en el YouTube, no busque en nuestros comentarios, que no va a aparecer la respuesta, la diatriba. Aparece más que todo en nuestro canal de Telegram y aparece en una comunidad cerrada mayoritariamente de sacantistas conclavistas. En fin, nosotros vamos a responder en dos vídeos, este vídeo y otro más, para responder dos ataques esenciales. Por eso andar defendiendo la tesis de Casichiaco. Esta persona nos hace un ataque, nosotros asumimos que es un ataque directo a la unidad de la Iglesia y un ataque directo a la catolicidad de la Iglesia. Entonces yo necesito condensar el discurso. De lo contrario, haremos dos vídeos demasiado extensos y no queremos eso. De hecho, por eso que vamos a hacer este vídeo, Dios mediante, en dos partes. Entonces, son temas apasionantes. Son tristes porque vienen de un sacantista. Porque si esto fuese una persona, uno decía, bueno, pero una persona que llega a la conclusión teológica sacantista, que ya es mucho decir, ya es un mérito. Ya es como decimos, es cabalgar con las valquirias, ¿no? Al Valhalla, ¿no? Usando, vaya, perdóname la expresión, usar terminología pagana, pero
es una forma de hacer una figuración de lo que es llegar a una composición teológica secantista, salirse de todas las posiciones que siempre están unidas al Vaticano II, incluyendo ese depidacionismo, oye, y llegar a un punto donde se tiene una ligación no solamente a la fase de conciliar, sino a sus máximos jerarcas, que es considerar que los falsos cardenales, heréticos y apóstatas son los electores de la Iglesia Católica. Eso es blasfemo y herético. Contraviene ellos exento del Papa Inocencio III. Entonces no, las personas que profesan ese depidacionismo en mala fe, que son los que saben las otras doctrinas, las otras posiciones, están peligrando su alma. Sus almas están en condenación, por más puros que sean, por más célibes que sean. Entonces, vamos a usar unos términos que se nos usó en la impugnación pública hacia un servidor, hacia nuestra posición teológica realmente. Vamos a llamarlo así como la bola de herejes, la bola de herejes y sus novedades peligrosas. Esta es introducción, cuidado. O sea, la visión sectarista de los conclavistas. Entonces, podemos poner un subtítulo en paréntesis que seamos sectarios, pero católicos. O sea, esa persona nos hace una pregunta que es interesante. Es ¿dónde estuvo la iglesia visible? Pues ahí también vamos a abordar lo que es la visibilidad, pues sobre todo a nivel de unidad ya va a abordar la visibilidad. ¿Dónde estuvo la iglesia visible? Hasta la declaración de ese vacante de Monseñor Pierre Martin Goyentuk en Múnich. No equivocarnos, esa declaración fue el año 1982. Entonces nosotros vamos a leer la respuesta introductoria. O sea, esta persona, que es este seminarista que nos hace la imputación, esta persona asumiría implícitamente que los obispos que firmaron Vaticano II, apostatando de forma pública, notoria y manifiesta, fueron la garantía de las propiedades de la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la Iglesia, contraviniendo la profesión de fe de la carta Eius Exemplo del Papa Inocencio III, sobre una Iglesia que no puede estar constituida de herejes y que a su vez conserve las 4 notas y propiedades esenciales que hemos nombrado: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Eso para iniciar. Eso genera ya una controversia inicial, ya es un gran obstáculo a la primera preposición. Asumir que estas personas son católicas siendo herejes públicos notorios y manifiestos. Otro punto. Los obispos participantes de Vaticano II, disculpadme, que regresando a sus diócesis, y estos en su mayoría moral, que esto es importante y lo vamos a explicar posteriormente, y esto en su mayoría moral aplicaron las maléficas doctrinas modernistas con las novedades peligrosas del Concilio Vaticano II, fueron la roca firme de la eclesiología católica frente, y esto es un paréntesis, frente a los separantistas sectarios del futuro, lo que somos nosotros. Estos obispos, porque estos son palabras de él, o sea, asumiría que nuestra visión sectaria choca contra la roca firme de la eclesiología. Entonces, esos obispos modernistas, que son la garantía de la iglesia visible, hasta la creación de Múnich, que es otro problema, es decir, que ese es el límite máximo para considerar la iglesia visible, o dar un espacio perentorio a los firmantes de Vaticano II, para considerar a los católicos. Estas personas que firmaron Vaticano II, aplicaron Vaticano II, fueron la roca firme de la eclesiología católica. Estos obispos fueron la expresión segura del episcopado católico, esparcido por el universo mundo. Los obispos que implantaron Vaticano II en sus diócesis, entre paréntesis, objetivamente obispos modernistas, que fueron los que conservaron que la iglesia de Jesucristo pudiese, o sea, conservaron de nosotros, los sectarios, que la iglesia de Jesucristo pudiese tener la eficacia en todo momento de las notas y atributos de dicha institución divina, dando su espacio y tiempo. Si los obispos de Vaticano II, otro punto, si los obispos de Vaticano II en su mayoría moral, que aplicaron los errores, herejías, apostasías
y novedades en la mayoría moral de las diócesis de la cristiandad, o sea, fueron los baluartes, es una afirmación, esta persona implícita, fueron los baluartes de las propiedades de la iglesia en todo momento. Y aparte, esta persona también nos recordó que estas propiedades, estas notas, no podían desaparecer para luego volver a estar presentes en su espacio y tiempo. Cuidado con estas dos palabras, que es importante, y eso vamos a explicarlo más adelante. A efectos de la inmutabilidad del dogma, que también se nos achacó una serie de cosas que vamos a explicar más adelante. Son unas preguntas sectarias maliciosas. ¿Por qué los obispos, y es malicioso de forma irónica, no es malicioso para generar destrucción del prójimo? Es para aniquilar la herejía. Entonces, una pregunta maliciosa, sectaria. ¿Por qué los obispos de después concilios, si fueron la expresión del episcopado católico, y ahora sus sucesores, en sus mismos cargos eclesiásticos, en sus mismas diócesis, y los mismos edificios, ya no lo son? Aparte no por ser o deben ser dadas, pero ¿por qué esos sí y estos no? Si las notas de propiedades de la iglesia no son inmutables en espacio y tiempo, ¿por qué esos obispos Vaticanos II si eran católicos y sus sucesores ahora no, en los cargos eclesiásticos? Tiene mucho que ver con el video pasado. Otra pregunta sectaria que le hacemos a esta persona. ¿Por qué otras generaciones del clero, claro, va a decir que es hasta la declaración de Monsignor Gorintuk, pero eso es totalmente relativo? Y eso vamos a desmontarlo en el vídeo que decía esto. No que estemos en contra de Monsignor Gorintuk, hemos dedicado cantidad de vídeos a Monsignor Gorintuk, y aún faltan algunos que son interesantísimos. Otra pregunta sectaria, de esta parte. ¿Por qué otras generaciones del clero y seglares en estas mismas diócesis, enseñando el mismo sistema doctrinal Vaticano II, pues el sistema no ha cambiado, del posconcilio, el sistema doctrinal Vaticano II del posconcilio, ahora ya no son los elementos basilares de la visibilidad católica? A nosotros se nos acusó de traspasar el dogma de la inmutabilidad de la Iglesia Católica usando el documento lamentable del Papa San Pío X. Nosotros usando dogma de fe, que es carta Eius Exemplo. Y aparte, se nos acusa de atacar el dogma de la perpetuidad de los doctores, de pastores y doctores establecida por el Concilio Vaticano, presidido por el Papa Pío IX en el siglo XIX, el único Concilio Vaticano. Esa es la Constitución Pastor Eternus. Se nos ataca de estas dos cosas, de atacar la inmutabilidad de la Iglesia y la perpetuidad de pastores y doctores en la Iglesia, cuando esta persona, al hacer estos estamentos, está afirmando cosas peores de una Iglesia que no solo que no puede mantener sus notas en su espacio y tiempo, sino que estaría absorbida por otra sociedad acatólica, acatólica, limitada a la conclusión teológica notoria y pública de un solo padre conciliar, que es Monsignor Pierre Martin Gorintuk. Entonces, no son pocas acusaciones, son bastantes. Como Vaticano II, y tenemos que estas personas beben Vaticano II porque beben lefebrismo. Entonces, son sacantistas que tienen un problema de una especie de infestación de ideas modernistas porque son complejas. El modernismo es un sistema complejo, como es el protestantismo. Vamos a empezar a hablar sobre uno de los ataques que se nos hizo, que atacamos la inmutabilidad de la Iglesia. Entonces, en el Lessinger, el numeral 3453 o los numerales clásicos 2053, su santidad el Papa San Pío X, en el decreto de Santo Oficio Lamentabili contra el modernismo, que el modernismo en este numeral va a hacer hincapié sobre un ataque a la Constitución de la Iglesia, que es una cosa también hacer eso. Entonces, ¿qué dice esta condenación? Este postulado modernista que está condenado. Cuidado, esto está condenado, que vamos a decir. La Constitución orgánica de la Iglesia no es inmutable, pero también la sociedad cristiana es sujeta a continua evolución. Eso es una herejía, está condenado. Entonces, haciendo una distinción que nos interesa, que cada dos cosas son gravísimas, pero nos interesa más que todo lo que nos ataca,
Entonces, ¿qué sería ortodoxo de esa condena? Se ha decir lo siguiente: la constitución de la iglesia es inmutable. Nosotros nunca hemos negado eso. Que a veces no puede negarlo en la preposición teológica. Eso no lo negamos. Y lo vamos a demostrar. Hemos usado para esta respuesta con el diccionario de teología dogmática de Pietro Parente, que es excelente porque está muy cercana a la muerte de Papa Pío XII. Hemos usado, hacemos todo esto porque tenemos los libros aquí. Hemos usado el catecismo para niños y adolescentes de San Pío X en su edición de 1905. Lo pueden decir, de repente no son documentos infalibles, pero son documentos que enseñan doctrina básica. La constitución orgánica de la iglesia es inmutable. Eso es un dogma. Sostener lo contrario es herético. ¿Qué nos dice este diccionario de Pietro Parente, de teología dogmática? Que esa iglesia ya tiene ya tiene unas propiedades. Esas propiedades son inmutables. Porque, como dice San Pío X, la constitución de la iglesia, la constitución orgánica de la iglesia es inmutable. Entonces la iglesia tiene, como institución, también es inmutable. O sea, fue fundada por Jesucristo, tiene un carácter apostólico y una iglesia que tiene el primado en su institución. Por ende, eso siempre va a estar vigente. Negarlo es negar el decreto, el punto determinado que hemos nombrado del decreto lamentable de Papa San Pío X. Esta iglesia también es inmutable en su esencia, que es el poder triple, la triple potestad de su magisterio, su ministerio y su imperio. Le hace su forma de enseñar, su forma de santificar con sacramentos y su imperio, que es el gobierno. Entonces esta iglesia también debe ser inmutable en sus propiedades, de una santa católica apostólica. Eso nunca puede dejar de fallar. También su potestad y operaciones debe ser inmutable en ese magisterio, que es un reflejo del pensamiento divino, magisterio de los papas. Hemos dicho que la doctrina papal, el magisterio ordinario y extraordinario, debe ser creer con fe divina y se debe creer de forma católica, como enseña la Constitución de Filios del Concilio Vaticano. Pero, para hacerlo más simples, el diccionario de teología dogmática de Pietro Parente nos va a decir que esta constitución orgánica, esta iglesia debe tener esa potestad de operaciones, que también es inmutable, debe tener un magisterio que es el pensamiento divino, que es el reflejo del magisterio divino, que es el reflejo del pensamiento divino. O sea, los papas, cuando enseñan cátedra, enseñan pensamiento divino. A su vez, debe tener un ministerio, que son estos señales sensibles exteriores, que son los sacramentos, que no solamente es el bautismo y el matrimonio, o sea, son esos 7 sacramentos. Debe tener un gobierno de 2 jerarquías, que si hemos hablado del tema, eso se consigue en diccionarios de teología canónica, donde también aquí puede aparecer este diccionario de teología dogmática de Pietro Parente, pero si nos acordamos, siempre hemos hablado del tema, una jerarquía de orden, de transmisión sacramental, de transmisión material, por así decirlo, y una jerarquía de jurisdicción, que es propiedad de autoridad constituida, que viene a partir del Papa. Y ahí vienen cosas interesantes acerca de las personas que no quieren hacer un cónclave, etc. Entonces, la constitución orgánica de la iglesia también debe ser inmutable acerca de los errores acerca de la iglesia. Errores acerca de su misión divina, errores acerca de su humanidad o visibilidad, que también nos acusan por parte de este seminarista. Errores en contra de su perfección social externa, errores en contra de la separación de esta sociedad, de la sociedad civil, y también errores acerca de una iglesia absorbida por otra sociedad, en este caso una sociedad civil u otra. Entonces estas 5 cosas deben estar siempre presentes. A mí solo me interesa, para refutar a esta persona, las propiedades de la iglesia, que son inmutables. Y solamente vamos a agarrar de las 4 propiedades: la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Me interesa solamente la unidad, pues se parece bastante a la visibilidad. Y vamos a usar el catecismo de San Pío X, que es más simple, es de niños y adolescentes. Deberíamos sabernos eso de casi calderillo, para niños, ¿no? Prácticamente. Entonces, la unidad de la verdadera iglesia, dice el Papa San Pío X en su catecismo para niños y adolescentes, que no significa que sea
para niños sé que sea ridículo, es que deberíamos saberlo, como acabamos de decirlo, como decimos en portugués, saber de cor, saberlo de corazón, saberlo de memoria. Entonces, la unidad de la iglesia, que como he dicho, una propiedad, la verdadera iglesia, dice el catecismo, es una, estamos hablando de cada unidad, porque sus hijos, de cualquier tiempo y lugar, esto no significa cualquier cosa, significa que los famosos obispos firmantes de Vaticano II y lo de ahorita, los falsos obispos, pero que tienen los mismos cargos, debían estar unidos entre sí y no absorbidos por la herejía, decimos nosotros. Entonces, la iglesia es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí, decimos nosotros, no absorbidos por la herejía, porque es un dogma de fe, que la iglesia no está constituida por herejes. Están unidos entre sí en la misma fe. Esos obispos Vaticano II que firmaron Vaticano II y se fueron para sus diócesis no tenían la misma fe católica, tenían una fe nueva que es la fe de Vaticano II. Por ende, ya ahí, con el catecismo para niños, yo ya sé que esos obispos objetivamente, la mayoría de ellos, esa mayoría moral, no son la verdadera iglesia, ni en tiempo ni en lugar. En el mismo culto también debían estar unidos entre sí. Y no lo es, porque ellos ya practicaban el culto de Vaticano II, que no aparece en el 1969. Existen varias fotos de varios experimentos a lo largo de los años, creo que 30, 40, 50 y 60, mucho antes de la Nueva Misa, que se publica en 1969, donde ya se hacían experimentos litúrgicos. Y el Vaticano II, en el primer documento, se llama Sacrosanto Concilio, va a hablar de esa liturgia que ellos quieren, y es la que tenemos, la que tienen, la facilidad en todas las diócesis, prácticamente moralmente hablando de actual, de eso que no, esos rectos arquitectónicos no dejó la cristiandad. Estamos hablando de arquitectura, no iglesia, cuidado, que ya es inmutable, que estamos hablando de ello. Entonces, no tienen la misma fe, ni los famosos concilios, los obispos Vaticano II, ni tienen el mismo culto, pues ellos aprobaron un nuevo documento para abolir el culto católico, que ya se venía practicando desde los años 30, 40, que terminan en el Nuevo Sordo, que hasta el Padre Pío aparece en una foto rarísima. Dice, no, que esa foto eso no es misa nueva, eso es misa tridentina. No, eso no es misa tridentina. Son los experimentos litúrgicos. Claro, un hombre anciano, no sé hasta qué punto él tenía demencia senil en ese momento. Vamos a poner dos fotos acá. En esta foto, que está aquí, aparece una misa desde el año 1965. Todavía el Concilio Vaticano II no había terminado. Son experimentos litúrgicos. Y vemos esta foto del Padre Pío, en el 69, creo que fallece en el 69 del siglo pasado. Es la misma cosa. Son misas versus populo, una menos escandalosa que otra, pero siguen siendo rituales dudosos, rituales que son acatólicos. Entonces, no están unidos ni en tiempo y lugar en la misma fe, están unidos en tiempo y lugar en el mismo culto, y aparte, y la participación de los mismos sacramentos también no están unidos. No es la misma fe. ¿Por qué no es la misma fe? Porque la fe de Vaticano II, antes, la fe de Vaticano II, a nivel de lo que es la liturgia y los sacramentos, en ese primer documento, se llama Sacrosanto Concilio, va a haber una revisión de todos los documentos, de todos los sacramentos, con la mentalidad del cambio, de la participación de los fieles, del concepto modernista de adaptación de los sacramentos y del dogma a los nuevos tiempos. Ese concepto de sacramentos a nivel de lo que es la misa, que es la creación del sacerdocio presidencial, que no estamos inventando nosotros. Se presenta la misa nueva en 1969, se presenta con la institución general del misal romano. ¿Qué se dice así? Instituciones Generali Missalis Romani, del 3 de abril de 1969. En el artículo 10 habla nada más y nada menos que su arquitecto Bunini, supermasón, que es hermano Juan, habla acerca del sacerdocio presidencial, que eso destruye la visión dogmática del sacerdocio sacrificial, etc. No solamente eso, no son los mismos sacramentos, esos queridos obispos Vaticano II, mucho antes de la creación de Monseñor Pierre Martín Godin Tour de Savagante en Múnich, porque
el anticristo, ese falso papa, Pablo VI, que va a asumir que hubieron cambios en la esencia de los sacramentos, en la declaración, eso aparece en internet, lo puedes buscar, en la propia página del Vaticano Usurpado, la declaración sobre las traducciones de las fórmulas esenciales de los sacramentos, que son cambios en la misma esencia del 25 de enero de 1974, casi 8 años antes de la declaración de Prematicum Intus de Sebacante. O sea, esos obispos firmantes de Vaticano II, que se fueron a su diócesis en 1965, aplica Vaticano II, que se estaba haciendo antes, a nivel litúrgico, pero a nivel de entendernos, los documentos de Vaticano II, los 16 documentos, aplicarlos a partir de la clausura conciliadora de Vaticano II, se hace en 1965. Entonces, en estos años, seguían, para estos seminaristas, estas personas eran la garantía de la visibilidad de la iglesia, pues no lo son. No lo son porque no digo yo, lo dice el Catecismo de San Pío X. Haciendo nuestras analogías, tenemos pruebas históricas, y tenemos una herramienta que se llama Internet, que aparecen fotos raras, antiguas, de cosas que no deben estar pasando, pues sucedían. Y recoge el Concilio Vaticano II y aprobación, con aprobación de una mayoría moral. Entonces, quede claro, en este aspecto de unidad, que implica visibilidad, porque es visible el mismo culto, también es visible la misma fe, a nivel de personas que profesamos la verdadera fe de Cristo. También es visible un sacramento, que son señales sensibles, que más sensible que un sacramento. Entonces, no es lo mismo, no es la misma, ni en tiempo y lugar la misma fe, ni en tiempo y lugar el mismo culto, ni en tiempo y lugar la participación de los mismos sacramentos. Ahí está derrotada esa primera opción de que esas personas eran la garantía de la eclesiología católica frente a nosotros. Somos unos sectarios, un clavista y los sectarios de otras posiciones teológicas. También se nos atacó de que a nosotros asumir que los únicos católicos, asumimos de forma implícita también, son los que son separantistas y esencialmente conclavistas, o tienen una inclinación hacia el cónclave, a menos le dan un beneplácito, que además son una bola de herejes. Eso son palabras de esta persona. Nosotros no asumimos así, pero asumimos que también ciertas distinciones, que no sé si deberíamos hablarlas, que son las distinciones entre ignorancia invencible, error común de los fieles, ignorancia culposa. Nosotros asumimos esa realidad hoy en día. Antes tuvo también que ser aplicada de una u otra forma. Esa explicación se dará en el próximo vídeo. Ahora no se puede hacer eso, ahora nosotros vamos a hablar, aunque también vamos a hablar del tema, pero de forma un poco más global. Se nos atacó de que decir que esas personas, esos obispos firmantes de Vaticano II, no eran la iglesia visible, para algún tipo de garantía de la iglesia. También íbamos a contravenir la constitución dogmática Pastor Eternos. Nosotros buscamos, nosotros tenemos el Déciger, siempre lo mostramos, tenemos el físico. O sea, en el Déciger 3050, con las ediciones clásicas, 1821, en el Concilio Vaticano, el único del siglo XIX, su santidad el Papa Pío IX, la Constitución dogmática Pastor Eternos, va a aparecer en este numeral del Déciger. Nosotros los documentos siempre los simplificamos, al contrario, nos extenderíamos mucho. Entonces, el pastor eterno, el eterno pastor, que es Cristo, obviamente, o sea, el eterno pastor, quiso que hasta la consumación de los siglos, y se va a hacer uso del Evangelio, del derecho divino positivo, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, hubiese en su iglesia pastores y doctores. O sea, hasta la consumación de los siglos, hasta la parucía, tiene que haber pastores y doctores. Según este seminarista, eso es una prueba contundente de que esos herejes públicos no tuvieron manifiestos, no lo dice así, pero nosotros si lo decimos, en la garantía del dogma de la Constitución Pastor Eternos. Eso es blasfemo. Disculpame un poco esta forma de hablar, pero es así. Entonces nosotros hemos hecho un cuadro, que es una síntesis de lo que hemos hablado en nuestro primer vídeo. Es recordar que la Iglesia enseña en sus padres de la Iglesia, enseñan en los papas de la Iglesia con su magisterio infalible, como se enseña este diccionario de Pietro Parente, que es
es la potestad y las obligaciones de la Iglesia, que esto es, como dice el decreto fundamental, y debe ser infalible porque es constitución orgánica de la Iglesia. Nosotros enseñamos entonces que los santos padres de la Iglesia enseñan eso. También enseñan esto los papas en su magisterio, y los autores de la Iglesia enseñan que los herejes y cismáticos no tienen ni cargo ni jurisdicción. O sea, una persona que se muestra pública notoriamente hereje no tiene capacidad de ostentar ni cargo en la Iglesia, ni tiene cargo de jurisdicción. Eso es dogmático. Hemos citado al inicio de nuestro vídeo la carta Ius Exemplo del Papa Inocencio III. Es dogma de fe, así como nosotros profesamos que Jesucristo resucitó, que Jesucristo ascendió a los cielos, y un largo etcétera en todos los credos que rezamos, que existen varios credos que significan lo mismo, existen diferentes superlaciones o dogmas más superlativos que otros, o ciertos de credos. La Iglesia tiene una preponderancia en ciertos misterios que otros, pero la carta de Ius Exemplo habla de una Iglesia que no está constituida por herejes, y eso es dogma de fe. Si yo digo que la Iglesia sí está constituida por herejes, ¿qué me hace a mí? No me hace ortodoxo, me hace hereje. La herejía de la Edad Media sigue siendo herejía hoy en día. ¿Por qué? Porque la propia decreto lamentable, usando las mismas herramientas de este seminarista, dice que la constitución orgánica de la Iglesia es inmutable. Entonces no puedo decir que si la herejía, que no es nada más y nada menos que me recorta el cuerpo místico de Cristo, es un pecado, es algo que no constituye unidad de Iglesia, es algo que no constituye miembro de Iglesia, entonces no puedo estar diciendo que para garantizar una visibilidad de la Iglesia en conceptos de unidad tengo que aniquilar un dogma. Eso, hay personas que han explicado esto, sobre todo con el lefebrismo, son el semi-herejías. Yo, para defender un dogma, que es la visibilidad, es la unidad de la Iglesia en este caso, que es su visibilidad, implicaría visibilidad, tengo que atacar otro, que es una Iglesia constituida por herejes. Eso que hemos puesto en nuestro cuadro, vamos a poner nuevamente el cuadro. La Iglesia no está, nunca estará, nunca ha estado constituida por herejes ni cismáticos. Incluso, cuidado, estos documentos, como la carta, vamos a hacer un pequeño resumen, que eso aparece en nuestro video pasado acerca de ese expiacionismo. Insiste el Papa Celestino I, en el contexto del Concilio de Éfeso. Y va a escribir una carta al obispo Juan de Antioquía, y también va a escribir una carta al creador de Constantinopla, donde dirá que todas esas excomuniones, toda la supresión de los cargos, las personas que se rechazaban, no querían estar unidos a Nestorio, esas personas, esas expulsiones, esos decretos de excomunión no tenían ningún tipo de valor. Esas personas excomulgadas nunca perdieron una comunión con la Iglesia Católica. Y aparte, esas personas, a partir de que comenzaban sus herejías y sus acciones, se mostraron como un caso para ser tomados como excomunión, para ser sentenciados por la Iglesia, si bien en su momento no había sentencia. ¿Cómo está pasando hoy en día? Ya hace 60 años, con el Concilio del Vaticano II. Entonces, esos falsos pastores, esos falsos doctores que enseñaron Vaticano II, que hemos explicado por qué hay que ser sacrantista. La ausencia de un papa legítimo y conciliado del Vaticano II hizo que los obispos, que no son infalibles, pero sí son doctores, no enseñasen de forma infalible. Estaba Monsignor Montini, que era un falso papa, pero un verdadero obispo. En una gran asamblea, una mega asamblea de obispos, enseñaron error y herejía. Incluso el Concilio Vaticano también nos enseñaba que la Iglesia en esta sede nunca ha habido, siempre se ha enseñado, nunca ha sido mancillada por el error. Esta sede nunca ha sido afectada por el error. De una manera que en el Concilio Vaticano, en Roma, se enseña ese error, fue por culpa de ausencia de un papa legítimo. Entonces, yo creo, y es una opinión personal, que la visión de los autores y pastores hasta el fin de los tiempos, que este seminarista nos acusa, defendiendo que alguien tenía que ostentar la visibilidad de la Iglesia de forma universal, y era con estas personas que públicamente, ¿qué más público? Piadosísimos espectadores, ¿qué más público que en una asamblea, en la época que se hizo esto, en los años 60,
que existía radio, televisión, periódicos, es más. Se pecaron 16 documentos que sean errores y herejías, firmados públicamente, computaciones y cosas por el estilo. ¿Qué más público notorio que eso? Entonces, esta persona cree, de repente él va a asumir un problema que es, hay una enseñanza de la iglesia que es de los miembros vivos y los miembros muertos de la iglesia. Eso aparece en el concilio, el catecismo del concilio de Trento. También en los catecismos, incluso tan niño aparece también esto. Pero en el catecismo de Trento, en la primera parte del capítulo 10, en el 9º artículo de credo, nos habla acerca de las partes de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Entonces no es igual, hacemos que un símil, no es igual ser parte de la iglesia que ser un miembro de la iglesia. Porque pues la doctrina de los miembros vivos y los miembros muertos. Entonces en la iglesia hay dos categorías de hombres, los buenos y los malos. Los malos participan con los buenos de los mismos sacramentos, profesan la misma fe, todos son semejantes en vía y costumbre. Esto no se aplica ni siquiera a la visión que tiene este seminarista de la visibilidad de la iglesia, porque los buenos y los malos participan de los mismos sacramentos y de la misma fe, no así los herejes. Un hereje, como a veces hemos dicho, por más célibe que sea, por más pecado que sea, un hereje no profesa la misma fe de la verdadera iglesia. Esa persona no profesa la misma fe. Y sobre todo no tiene los mismos sacramentos como hemos demostrado. Ellos mismos se encargaron en el año 74, el Papa Pablo VI, falso papa, en un decreto, dijo que ellos tocaron y modificaron la misma esencia de los sacramentos, de las fórmulas sacramentales. Hemos hecho un video acerca de ello, acerca de la frustrada reconciliación, la ordenación bajo condición frustrada que se hizo de la persona que se presenta como Señor, y si lo cuento yo. Entonces no vale, no es igual ni siquiera. Puede que venga de ahí una visión de que, bueno, como son herejes, de una forma están mezclados con los que son ortodoxos, no son funcionarios civiles. Los que están mezclados con los buenos son las personas que están en pecado mortal, que son los malos. Los mismos sacramentos profesan la misma fe, pero no tienen la misma vida y costumbres. Y eso también es dogmático. O sea, en el concilio de Trento, esto lo pueden conseguir vuestras calidades en el Desir, 1544, en las ediciones clásicas 808, el Papa Pablo III, concilio de Trento, sucesión sexta, esencialmente nos dirá que por cualquier pecado mortal se pierde la gracia, pero no la fe. Esta persona perdió una fe. Los obispos Vaticanos II perdieron una fe. Por ende, ellos no tienen membresía de la iglesia. No es igual el concepto de la iglesia colectiva de la cizaña, que son los miembros malos y vivos. Malos y buenos. O sea, los miembros muertos y vivos del cuerpo místico de Cristo. Yo puedo ser muy pecador, pero puedo profesar la verdadera fe, puedo recibir los verdaderos sacramentos. Un hereje cismático no tiene ni la misma fe, y en este caso Vaticano II ni siquiera tiene los mismos sacramentos. Entonces, nosotros hemos hablado acerca de un concepto que siempre damos de la mayoría, se llama la mayoría, la unanimidad moral. Nosotros tenemos una edición que hemos mostrado, física, del Concilio Vaticano II. En la introducción a este libro, una nota que se atribuye al arzobispo de Madrid y Alcalá, Casimiro Marsillo, de 8 de diciembre de 1965. Eso vamos a poner aquí en este cuadro. Y esto también lo hemos dicho ahí en el canal de Telegram. No todas las personas votaron a favor del Concilio Vaticano II. Fue una minoría. Pero la mayoría firmó y aprobó Vaticano II en las votaciones finales. Entonces, es una prueba de que no todo el mundo firmó Vaticano II. Es una minoría. Fueron pocos. Fueron inexistentes. Pero ahí estuvieron obispos católicos que dijeron non placet, o sea, no nos gusta, no aceptamos estos documentos. Al menos en las votaciones de ciertos documentos, o en todos, no sé, no aparecen los nombres de los votantes tanto a placet como non placet. Entonces, en esta carta, esta nota, va a decir lo siguiente, este arzobispo de María de Cala, que era las primeras de cambio de Vaticano II, o sea, apenas estaba aprobado Vaticano II, o se había clausurado el concilio. Hagamos comillas. El hecho humanamente sorprendente
casi inexplicable, y podemos destacarlas porque no sé si ellos se explican de que hayan aprobado lo que hayan aprobado. O sea, está inexplicable que documentos tan heréticos no hayan tenido debate en las asambleas conciliares, no suficiente para tener desnivel en votaciones, no. Entonces, es un hecho humanamente sorprendente, casi inexplicable, que casi todos los documentos conciliares sobre Isela han alcanzado la unanimidad moral en la votación definitiva. Nosotros podemos hacer un juego de palabras. También, como somos sectarios, podemos decir lo siguiente: vamos a traducir estas palabras, decir, es un hecho humanamente sorprendente y casi inexplicable que casi todos los padres conciliares han apostatado por unanimidad moral en la votación definitiva. Y eso decimos, así la lista, y eso volvemos a repetir. Estas personas, estos obispos queridos de él, que es la piedra fundamental a favor de la eclesiología, ellos, humanamente y sorprendentemente casi inexplicable, estas personas, estos padres conciliares, estos obispos, han apostatado por unanimidad moral de la Iglesia en sus votaciones definitivas. Pero existen, en el Código de Derecho Canónico, que también lo tenemos en FIRS, hay una serie de condiciones para citar un apóstata. Son así tan pocos, son tan fáciles. Y nos parece, vamos a empezar a hacer las famosas distinciones. Hay un canon que se llama el canon 185 del Código de Derecho Canónico Pío Benedictino de 1917. Es nula. Aquí hablando acerca del famoso Código 185, fracción 4, que es la vacancia tácita por el caso de renuncia por apostasía pública. Y hemos hablado que en el documento de la Gaudium et Spes el hombre se declara Dios. Entonces, es nula la renuncia tácita, como en este caso de apostasía pública, del canon 184, fracción 4, pero es nula esa renuncia tácita. A, por miedo grave, injustamente infundido. B, por dolo. C, error sustancial. D, simonía. Entonces, pudo haber padres conciliares, efectivamente, que tuvieron amenazas, o tuvieron imaginaciones, o sabían lo que estaban enfrentando, de miedo grave injustamente infundido. O algunos que firmaron con dolo. No, yo no creo en esto, pero ni modo, tú estás firmando, dejarme firmándome también, darle el plachet. O por error sustancial, no sabían que estaban firmando. ¿Qué puede ser? Hay una cafetería en el Concilio del Vaticano II que dicen que estaban más ahí que las salas conciliares. O simonía. Nosotros te pagamos tanto si firmas, y firmaban. No creyendo eso, pero firmaban porque tenían simonía, les habían pagado dinero. Otras cosas. O señoras que le daban cambio, o sea, cambio de especies. O le pagaban con señores también. Disculpen esta forma de hablar, pero aquí estamos en una iglesia que es dogmático. Existen personas que están muertas en la iglesia porque que con costumbres que no son ni semejantes en vida ni en costumbres, o sea, actos que son ni semejantes en la vida ni semejantes en costumbre. Y este canon del Concilio de Trento, de sucesión sexta, nos habla acerca de una serie de pecados mortales bastante tenebrosos y escandalosos, aún para hoy en día, que probablemente estos obispos practicaban, como han practicado a lo largo de la historia, como pudieron haber obispos muy santos en ese conciliablo. Entonces, la simonía no solamente es dinero, puede ser cualquier preventa, incluso hasta un terreno, hasta un seminario, hasta una mansión para, no sé, hacer que se lleve una obra de caridad. Eso también es simonía. Voy a firmar estos documentos heréticos porque me han prometido que me van a dar un auspicio para estos ancianos que tengo que ayudar. Cantidad que puede ser eso. Entonces, en fin. Entonces, vamos a empezar a hablar aquí un poco de que Marcel Lefebvre, nosotros tenemos unos vídeos acerca de Marcel Lefebvre y podríamos hacer mucho más, pero Marcel Lefebvre es una persona pública, ¿no? Que él va a reaccionar eventualmente. Va a reaccionar tarde, pero reacciona. Y en fin, nosotros tenemos unos vídeos hablando del tema. Vean estos vídeos acerca de lo que es el sacrantismo previo a la declaración pública de Marcel Lefebvre, en contra de conciliablo, en contra de la nueva misa, en contra de los papas modernos. En fin, Marcel Lefebvre, en una carta abierta a los católicos perplejos, que es un libro, al menos yo lo seguí como libro, en su capítulo 23, vamos a ver comillas,
Se encontrarán obispos en el mundo para ordenar a nuestros seminaristas. Esto lo sé, aunque en este momento están callados. Uno u otro de estos obispos recibirá del Espíritu Santo el valor necesario para levantarse a su vez. Entonces nos dicen que la iglesia tiene que ser visible, ¿verdad? Pero Marcelo Lefebvre hacía muchas carticas, entrevistas que le hacían. Él iba a decir que por más que si se falleciese, no tenía miedo de que no regresaran a sus seminaristas porque tenía contacto con varios obispos del mundo. Más adelante vamos a explicar estas condiciones. Pero no esos obispos ortodoxos que pudieron haber firmado, como hemos dicho, por miedo grave, por dolo, por error sustancial o por simonía. Estaban conscientes de lo que habían hecho eventualmente o inmediatamente, probablemente inmediatamente se dieron cuenta. Y Marcelo Lefebvre asumía que estaban como que escondidos. Marcelo Lefebvre fue un padre conciliar, o también también fue Monsignor Boyintuk. Pero también no me sirve. Pues ¿sabes? No me sirve a mí, carísimos. No me sirve esto porque, así como también existen una nulidad del famoso canon 185, fracción 4, tenía el propio código de derecho canónico, que también lo tenemos en física. Valen unos puntos que eso no es así tampoco. Hay un límite para esa renuncia tácita tenga la salvedad de que sea nula. Primero, cuando asumimos que todos estos padres conciliares históricos que hicieron algo, pues ellos hicieron algo, más adelante vamos a explicar, sostener que hasta hoy en día sus acciones es apartar el delito público del famoso canon 188, reflexión 4, acerca de apostasía pública, notoria manifiesta, que consideraba firmar y profesar y interpretar y aplicar Vaticano II. B, es apartar la presunción del dolo del código del canon 2200, fracción 2, que es cuando de forma exterior se quiebra la ley, en este caso aplicar Vaticano II, aplicarlo en las diócesis. Entonces tenemos que asumir que una vez que levantada la ley, que aplica la herejía tanto como firma como aplicación de las diócesis, hubiese que tener el principio de dolo mientras no se demuestre lo contrario. Y que vienen las cuestiones. Pretender que los delitos son ocultos y no públicos, en este caso hasta incluso hasta notorios, hasta que sea juzgado como delito por el gran público, entre comillas, y no por la realidad objetiva del delito visible, público y notorio, contra la fe, en este caso, de herejía de Vaticano II, según la norma de la Iglesia en el canon 2197, en la fracción primera y fracción tercera. O sea, el delito público ya uno lo genera, ya tiene garantía de intención salvaguardada, que puede haber dolo, puede haber miedo infundido, puede haber error sustancial, puede haber simonía. O sea, cuando empezamos a aplicar Vaticano II, ya se deja de lado esa noción de que debe ser juzgado por una autoridad superior, porque ya el canon 188, que no es cualquier cosa, ya está inspirada en magisterio, en enseñanza de la iglesia. Los herejes públicos, notorios y manifiestos, no tienen ni cargo eclesiástico, ni tienen jurisdicción. Es así, han perdido sus diócesis, han perdido la capacidad de aplicar Vaticano II y excomulgar, como hacía Nestorio en el siglo IV. Aparte, esas cartas que mandaba Celestino I a sus súbditos durante el concilio de Éfeso, 400 años después, el Papa Nicolás I las va a ratificar para otros ámbitos. Entonces estamos hablando de que cuando alguien se pone públicamente a enseñar herejía, y yo, ortodoxo, católico ortodoxo romano, me separo de la iglesiarca, la iglesia no se separó de mí, porque el caso ya era para ser juzgado como dice el Papa Celestino I en la carta, tanto para Juan de Antioquía como para el creador de Constantinopla en el siglo V. Entonces, el canon 2316 hace que estos obispos, que son la garantía, son la roca contra quien chocamos los sectarios del siglo XXI. El canon 2316 del Código de Derecho Canónico Pío Benedictino, de 1917, es sospechoso de herejía el que espontáneamente, ya sabiendas, ayudar de cualquier modo a la propagación de la herejía y participa de divines con los herejes. ¿Qué es lo que han hecho durante 60 años todos tanto los obispos iniciales, Vaticano II, como sus sucesores? Han aplicado la nueva misa, el nuevo código de derecho canónico, las nuevas disciplinas, los nuevos sacramentos, la nueva fe, Vaticano II, que no es la fe católica.
Otro canon, el canon 2315, sospechoso de herejía per secula. Ah, no, son los obispos que firmaron, es la garantía hasta en la Monsignor Godin a declarar en Múnich. No sé por qué se coge esa fecha, pero en fin, vamos a hablar de eso más adelante en otro vídeo. Entonces, esos 20 años casi, 15, 20 años, los obispos pueden hacer lo que les da la gana en las diócesis, pueden transformarse, modificar los conventos, modificar las parroquias, modificar los seminarios en su enseñanza, en su disciplina, y no pasa nada. ¿Cómo si pasa? El canon 2315 nos dice lo siguiente: al sospechoso de herejía, que no hace desaparecer la causa, en este caso Vaticano II, de la sospecha, debe ser considerado como hereje con sus penas concernientes. No hace falta que venga un papa y diga, sabes que usted tal y cual está ya condenado, ustedes son herejes vitando o son ya suspendidos a divinis. No, ya el código me da a entender a mí que lo puedo tratar como hereje, se lo puedo considerar hereje. No puedo decir yo, sentado en mi casa o en mi seminario, decir que nosotros cuando somos sectarios, porque no aceptamos que unos herejes públicos notorios y manifiestos, que aplicaron Vaticano II inmediatamente. Por contexto de esta historia, Vaticano II fue aplicado inmediatamente. Nuestras personas siguen, después de 60 años, tanto ellos como sus sucesores, incluso hasta algunos están vivos. Ah, no, tú voy a decir, ellos son todavía. Podríamos ser Godin en los años 88. O sea, a partir de ahí sí son. Ya no es visible para estas personas. Antes lo era, pero no es de partir de Monsignor Godin, no funciona así. Si ellos antes de Monsignor Godin eran ortodoxos, pues la garantía de ser visible, después de Monsignor Godin dirían serlo también. Y vamos a explicar en el próximo vídeo, no quiero salirme mucho del tema. Entonces, que como esos obispos escondidos que Marcelo Lefebvre decía, que llamaban a sus seminaristas, escondidos, aplicando Vaticano II, no eran ortodoxos. Otro punto. El propio Marcelo Lefebvre, que es continuación de este punto, Marcelo Lefebvre había sido entrevistado para el medio Spotlight en 1978. Por eso, esta entrevista fue reimpresa en su totalidad por el periódico El Angelus, que es un periódico de Fraternidad San Pío X de Estados Unidos, en agosto de 1992. Hace más de 32 años. Entonces, él decía que él tuvo el apoyo, o sea, en 1978, o sea, casi 4 años antes de la declaración de Cervantes de Monsignor Godin, que es la fecha que este seminarista nos pone, para asimilar que toda esa masa épica, esa mayoría moral de herejes públicos notorios y manifiestos, fuesen garantía de Iglesia Católica visible de Jesucristo. Entonces, nos dirá lo siguiente: Marcelo Lefebvre va a decir que tiene el apoyo de cardenales como el cardenal Ruffini de Palermo, tiene el apoyo del cardenal Sili de Génova, el famoso Papa Rojo, tiene el apoyo del cardenal Antonio Caggiano de Buenos Aires, tiene el apoyo de más de 250 obispos, entre ellos Monsignor Pintinello de Italia, que hay gente que cree que este Monsignor Pintinello no firmó ni un solo documento conciliar del Vaticano II, y estas personas que asumen que estuvo involucrado detrás de bastidores del conclave de Asís, que se ha electo el Papa Pío II, que aplicó por no querer asumir la potestad pública de la Iglesia, su doble cargo de la espada temporal y la espada celestial, la espada espiritual, en fin. También tiene apoyo de Monsignor Gastón Mayer, obvio. Dirá algunos que están muertos. Esto dirá él en la carta, cuidado. Dirá algunos que dirá Monsignor Lefebvre, este medio Spotlight, en 1978, dirá algunos que están, de repente algunos de estos obispos que estén muertos, algunos estén dispersos por todo el mundo, que tiene concepto de la catolicidad que también se nos achacó, pero tienen miedo del presupuesto, que sienten que puede ser útil en otro momento posterior. Otros nos apoyan, pero desean permanecer en anonimato por el momento. 1978, casi 8 años posterior a la firma y la conclusión del Concilio del Vaticano II, seguían escondidos aplicando Vaticano II. Yo siento mucho, todos los cánones que hemos aplicado, que hemos dicho anteriormente, el código de hecho canónico los tenía yo como herejes, y se debe reconocer como herejes. Están todos escondidos, no están ellos visibles. No eran visibles, sí, eran visibles para sus comunidades. Y es así, según las dos cartas que hemos visto y leído, obviamente, de Monsignor Marcelo Lefebvre, que es un personaje histórico preponderante frente a esta resistencia, este estado de lucha frente a la herejía, como siempre ha sucedido en la Iglesia en periodos de herejía. Si bien nosotros somos lefebristas,
pero como personaje histórico es innegable su protagonismo. La realidad es que tenemos que entender que, según sus cartas, sobre todo esta última, que data de una entrevista realmente, publicada por el Angelus, que es un periódico, como hemos dicho, propio de la Fraternidad San Pío X de Estados Unidos. Primero, que para 1978, incluso la otra carta anterior, que es ese libro o carta, se llama Carta a los Católicos Perplejos, que data de 1985. Entonces, de 1978 a 1985, Marcel Lefebvre, Monseñor Marcel Lefebvre va a exponer una realidad, primero, que se contrataba con obispos y cardenales, y era una cifra aproximada de 185 obispos y unos 3 cardenales. Primero, que algunos de ellos estaban muertos. Así, alrededor del mundo estaban algunos muertos que lo apoyaban, eso no cuentan, obviamente, o pudieron encontrar eventualmente, pero no hicieron nada. Segundo, los que están alrededor del mundo, con miedo a perder el puesto, que habría que ver hasta qué punto el canon 185, que los ampararía como no aptos de renuncia tácita si hayan apostatado públicamente, que es el delito de dolo exterior. Habría que ver ese miedo grave injustamente infundido, habría que ver hasta qué punto fuese cierto, porque aún así que estas personas tuviesen miedo de perder el puesto, ellos tienen otros cánones que también los persiguen, ¿no? Los persiguieron, porque muchos de ellos en la actualidad están muertos. Primero, el canon 2197, en su sección primera y tercera, que son los delitos públicos y visibles contra la fe, que es lo que hacían ellos, apoyar a Marcel Lefebvre en cartas privadas, pero en público aplicaban Vaticano II en sus diócesis, en sus seminarios, y otro, el canon 2316, sobre la propagación de herejías de cualquier forma. Se aplicaban Vaticano II de cualquier forma en sus diócesis, en sus reuniones con sus superiores o con sus súbditos, por más que en privado le escribían cartas a Marcel Lefebvre o tenían comunicación con él. Y otro canon, que es el 2315, que aunque estuviesen a favor de no apoyar a Vaticano II, nunca hicieron desaparecer la causa de la sospecha de herejía. ¿Cuál causa? Vaticano II y todas sus reformas, incluyendo la nefasta nueva misa. Entonces, esos famosos obispos que vuestra calidad dijeran que es que ni siquiera encajarían en vuestro criterio de que esas personas tienen que ser visibles. No decir que no sabemos quiénes son, pues Marcel Lefebvre y sus allegados solamente sabían quiénes eran. Y los allegados de estos obispos, que no difiere mucho el concepto que nosotros mantenemos hoy en día, de una iglesia extremadamente reducida, exponencialmente reducida, en su suficiencia sustancial. Realmente vuestra calidad debe revisar ese término, debe revisar esa noción de la visibilidad de la iglesia, porque no está bien, es herética, lo hemos demostrado a lo largo de este vídeo. Entonces, aparte, habían unos que también estaban dispersos por todo el mundo, que decían que no deseaban permanecer en el anonimato, tanto los que tenían miedo como los que estaban deseando permanecer en el anonimato hasta ver tiempos mejores. No hicieron nada, más bien lo que hicieron fue aplicar Vaticano II, con todas las penas canónicas que ello implica. Entonces, ¿quiénes fueron la iglesia visible? Históricamente hablando, todos sabemos quiénes son. Todos estamos en agrupaciones que vienen de esa iglesia visible. Primero, la resistencia pasiva de primeras de cambio de Vaticano, cuando se hizo el famoso postconcilio, que eran clérigos y seglares de mitad de esa década de los años 60, del siglo pasado, siglo XX, hasta 1978. Hicimos 78 por una razón de que ellos pensaban que Pablo VI, al morirse el falso Papa Pablo VI, iban a asumir de repente iban en un Papa católico y iba a revertir la situación. Eso no sucedió. Eso incluso, de no equivocarnos, que no tengo la cita a la mano, y también sería muy complicado buscarla, pero el propio Sáenz y Arriaga, el padre de Sáenz y Arriaga, que es el fundador del sacrantismo prácticamente, el moderno, que nosotros heredamos, que surge a partir de las aulas conciliares de los años 60. Él mismo en el libro Sacramental asumía que era posible revertir el problema de la nueva misa con otro cambio de gobierno eclesiástico, pero iba a ser muy difícil. O sea, el propio Sáenz y Arriaga asumía una solución a corto plazo. No sucedió. Por eso que el padre Sáenz y Arriaga también bebe de esa resistencia inicial que no se dio a escoger este gran destructor de la iglesia, que es Juan Pablo II, otro falso papa, muy simpático, muy carismático, muy atractivo a nivel visual porque es un actor,
reclamante del trono, super hereje, gran constructor y gran, digamos que, operador de máquinas, de un trayecto necesario de Vaticano II, que lo logró. Ellos a ver eso, vemos que por eso que incluso la propia Fatiga Santo X muda, ¿verdad? Nosotros tenemos un video acerca de ello. A partir de 1978 cambia la posición de Marcel Lefebvre frente al sacantismo interno que tenía y puede que tenga aún en la Fatiga Santo X. En fin, entonces, un primer momento es esa resistencia que los obispos, esos visibles escondidos, que nadie sabía sino sus allegados y algunos pegados, como en el caso de Marcel Lefebvre, estaban esperando que viniese un mejor papa o un papa católico después. Estaban esperando la muerte de Pablo VI, falso papa, y no sucedió, como hemos dicho, vino otro más, el constructor de Vaticano II, como ha sucedido hasta el momento actual. Otros personajes visibles, Monseñor Marcel Lefebvre, y sus contactos internacionales, como hemos demostrado a poco en este vídeo. La fundación de la CMRI por Monseñor Trainment de Idaho en Estados Unidos, incluyendo a Francis Zuckert en el año 1967. La CMRI es la Congregación de Santa María Reina Inmaculada, que hoy en día es una asociación sacantista bastante fuerte en Estados Unidos. Obviamente, Monseñor Pierre Antigone Tuc, a partir de que empieza el problema del Palmar de Troya, y después incluyendo las consagraciones episcopales que este hombre hace, hasta llegar a la famosa declaración de Múnich de 1982, declaración de Sagante, y obviamente las consagraciones de Monseñor Marcel Lefebvre de 1988. Esos son esencialmente los linajes visibles, porque esta CMRI de Monseñor Trainment, que obviamente hereda Francis Zucker, que hasta tenemos fotos de él vestido de papa, ellos recibieron los curas sueltos, los clérigos vagos, que empezaban a ser expulsados de las diócesis durante esta primera etapa del posconcilio, que son esa década de los 60, y forman esa CMRI. Entonces esos son los grupos diodes. Claro, tenemos obviamente otros linajes secundarios, como los linajes que surgen de Monseñor Méndez de Puerto Rico, que se ordenan a Clarence Kelly, que funda la Sociedad de San Pío V. Tenemos linajes también alternativos de Monseñor Pavel Milica, porque incluso esos linajes provienen de San Pío X, y nuestro superior, el Feitiado San José, bebe de una de esas fuentes episcopales, o sea, líneas episcopales, actualmente en su sacerdocio. Si bien yo reconozco su sacerdocio previo de Monseñor Richard Williams. O sea, esos son los linajes que tenemos. Tenemos linajes como Monseñor Lefebvre, linajes de Monseñor Pierre Antigone Tuc, incluso linajes cortos que no lograron extenderse a estas episcopados, que era el Monseñor Blaise Kurz, que solamente quedó coronando un sacerdote en el posconcilio, sin permiso eclesiástico, cosas así. O sea, esas fueron las personas físicas que hicieron algo en contra de Vaticano II. No hay otros. Esa es la iglesia visible que estaban dispersos en diferentes puntos del universo mundo. Es obvio que estas comunidades crearon diferentes conclusiones teológicas debido a ese punto inicial de rechazo a las ideas heréticas del Concilio Vaticano II, tanto así que hoy en día seguimos discutiendo cuál o no es la vía más loable de extinguir la vacancia de la Santa Sede. Otra cosa, hemos explicado algo de eso acerca de la confusión que hay entre creer que puede convivir la hereje con el ortodoxo en la misma iglesia. Esta confusión entre partes de la iglesia y miembros de la iglesia. O sea, los pecadores mortales con los que están en estado de gracia sí pueden convivir dentro de la misma iglesia siempre y cuando profesen la misma fe y reciban los mismos sacramentos. En cambio, el hereje cismático no es miembro de la iglesia, porque por más que he recibido los mismos sacramentos, que no profesa la misma fe, por ende no puede estar en el mismo grupo, por ende tampoco se adaptaría a ese concepto de pretender que como es lo que tenemos visible, por más que aplique en Vaticano II,
es la iglesia que garantizaría la unidad de la iglesia, en este caso la visibilidad. No es así. Vamos a agregar, vamos a citar el Lessinger, en el canon el numeral del Lessinger 3802, o las ediciones clásicas 2286. Su santidad, el Papa Pío XII, en el documento Mystici Corporis Christi, nos hablará acerca de lo que son los miembros de la iglesia. Y vamos a resumir el canon, este numeral del Lessinger, que es lo más sistemático. Entonces vamos a decir como miembros de la iglesia se encuentran realmente, no falsamente, realmente se encuentra solo se encuentran los bautizados válidamente, B, los que profesan la verdadera fe, no Vaticano II. Por ende, esos obispos que vuestra calidad asume que dan garantía de iglesia visible de Cristo no son, es imposible, contravenimos nuevamente enseñanza de la iglesia, en este caso por parte de su santidad el Papa Pío XII en Mystici Corporis Christi, Entonces, no profesan la verdadera fe, pues no cuentan como miembros de la iglesia. Tercero, o B o C, los que no se han separado voluntariamente del cuerpo y si lo han hecho por mayoría moral. Lo hemos demostrado a lo largo del vídeo. Firmaron Vaticano II, lo firmaron en masa, se fueron a sus diócesis, se escondieron, aplicaron Vaticano II, ayudaron a la promoción y difusión de la herejía modernista, contenían los 16 documentos Vaticano II, contenían su disciplina, contenían su nueva liturgia. Por ende, ellos se separaron voluntariamente del cuerpo místico de Cristo. Por más que estén ahí vestidos de cardenales, por más que tengan verdaderas sagradas órdenes, ellos no forman parte, porque se han separado voluntariamente del cuerpo. ¿Por cómo? Porque no profesan la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe que profesan ellos? Profesaban esto. Pero escribían el secreto no se les fue, después no hicieron nada. Se murieron, se siguen muriendo, y se han muerto, en su mayoría se murieron, dejaron sucesores. Y no cuenta que decir que existen ciertos grupos conservadores en la iglesia que de repente ellos heredaron esas resistencias pasivas. Sí, está bien en cierto punto, pero esos grupos, como el Instituto Cristo Rey, que tienen una liturgia tradicional, ellos jamás en la vida fuesen en contra de Vaticano II. Los grupos sumaron pontífico, yo estuve en uno. Ellos jamás negarían la validez, licitud y santidad de la falsa nueva misa y del Vaticano II. O sea, ellos vienen de curas conservadores o de estos resistentes dentro, que con el sumo pontífico resurgieron. El propio Diego de San José, con esto superior, él consume eso. Él viene también de esos grupos que resurgieron con el sumo pontífico. Ellos durante muchos años, muchas décadas, estuvieron dentro de Vaticano II, asumiendo y enseñando Vaticano II. No sé, cuando viene el sumo pontífico, lo que hacen es asumir las dos religiones, porque son incapaces de condenarla, porque nunca tuvieron un superior que saliese del paso, como hicieron todos que hemos nombrado ahorita, y salirse de esa secta conciliar. Por ende, los grupos visibles que tenemos son los que tenemos. De hecho, nosotros nos hemos basado gran parte de Otto Homero Yojas. Tiene una frase maravillosa, va a decir que para estos grupos tradicionales la Iglesia Católica nunca es suficientemente visible. Y esos grupos satánicos, Vaticano II, que están en todas nuestras diócesis, ellos nunca serán suficientemente heréticos. Eso es una catástrofe. Porque hay que pensar, decir que ya es casi después, mucho más de 60 años. Creo que este año, en diciembre, se cumpliría 60 años desde el cierre del Concilio Vaticano II. Tienen que empezar a decir que esas personas nunca fueron y nunca serán. Y nunca fueron, una vez que firmamos esos documentos Vaticano II, los pecados de sus diócesis, nunca fueron verdaderos católicos. Entonces, y otro punto, para volver al tema, el punto E, los que no han sido cortados por el cuerpo por autoridad legítima. Eso no ha pasado todavía. Eso ha pasado incluso con estas naciones que están en República Checa, que es el Patriarcado Católico Bizantino, que ellos escogieron a Monseñor Viganó, que la gente se ha olvidado un poco de eso, lo cogieron como un falso papa. Es un conclave sin un tipo de criterios. Ellos excomulgaron a una serie de personajes de la Iglesia Conciliar de Bergoglio. No es suficiente, no se puede hacer excomuniones de esa forma.
no que unan a toda la iglesia. Para eso necesitamos un concilio general, necesitamos escoger al Papa. En fin, pues somos conclavistas, ¿verdad? Eso pero no os decepcionáis de un servidor. Entonces, que quede claro. Entonces, diciendo esto, remarcando que esas personas, esos falsos obispos que se comieron Vaticano II y que por un miedo culposo, hasta cierto punto, que ya el Código de Hecho Canónico no pudo cubrirlos más, esas personas dejaron sus puestos por apostasía, herejía y cisma. Y decir que esas personas de repente convivían, como hemos dicho a lo largo de este vídeo, herejes y ortodoxos juntos en la misma iglesia, no está bien, porque incluiría otra herejía que sí está condenada bastante fuertemente en la iglesia, que es el siguiente, el Denzinger 1203 o 629 en las ediciones clásicas del Denzinger, que esto es un concilio que al menos en ciertas ediciones del Denzinger van a ponerlo como presidente, como el Papa, como el reclamante del trono de su momento, que es uno de los 3 papas que tuvieron que abdicar, que es Gregorio XII, en el concilio de Constanza, que es un concilio en perfecto irregular, que es casi un concilio de conclavistas allá a finales del siglo XV, que se ha electo el Papa Nicolás V y acaba con ese problema del cisma de Aviñón, o el cisma de Occidente. Fue quemado acerca de los errores de Juan Hus, que fue quemado en la sesión número 15. En esa época los herejes tenían una serie de penas bastante compensatorias al nivel de daño que hacían a la sociedad, porque la herejía no estaba muy disociada del crimen público, del crimen social. En fin, le va a decir lo siguiente: esto está condenado. Los no predestinados no hacen parte de la iglesia, porque ninguno de aquellos que a ella pertenece se separa de ella, que es la iglesia, al fin. Pues la caridad de la predestinación que la reúne no se será jamás, y esto está condenado por el Concilio de Constanza. Y esto se asume a esta posición de esta persona que nos impugnó antes de leer lo que va a sustentar nuestra argumentación adicional. Es que la doctrina de la predestinación, y ya esencialmente hablando, sin hacer las distinciones de las escuelas teológicas que están involucradas en estos siglos, es que la iglesia tiene una doctrina básica acerca de este enseñamiento, esta enseñanza, de la iglesia, ¿no? Primero, que acerca de la predestinación son dos cosas elementales que todo católico bautizado debe saber. Primero, que la predestinación es esencialmente que es el orden concebido por Dios para conducir a la criatura racional hacia la vida eterna. Como hemos dicho, hay 2 pilares, indiferentemente de las distinciones que existen, como hemos dicho, de diferentes escuelas teológicas dentro de la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia nos ha dado, en su magisterio inclusive, se puede sintetizar en 2 puntos. Primero, para salvarse es necesario cooperar con la gracia. Y segundo, ninguno se condena sino por culpa propia. Dicho esto, porque ni de paso vamos a hablar de la predestinación y hacer distinciones, lo contrario, sea otro vídeo. Pero en fin, para abordar el tema que estamos tratando, en función del Concilio de Constanza y esa condena de Jan Hus o Juan Hus, en función de esta aplicación de este impugnador hacia nosotros acusamos de paso de asumir errores incluso hacia la predestinación, en fin. Como somos sectarios, en fin. Los obispos firmantes y aplicantes de los criterios del Concilio Vaticano II en sus respectivas diócesis o cargos, según nuestro impugnador, asumieron hasta la declaración de ese vacante en Múnich en 1982 por parte de Monseñor Pierre-Martin Godin-Duc, en aras de salvaguardar la visibilidad de la Iglesia, cosa que no solo contraviene criterios elementales de la membresía y unidad de la Iglesia, sino que se asemeja
a una proposición de Juan Hus, condenada en el Concilio de Constanza, como hemos citado, porque recrearía que dichos obispos del posconcilio, entre los años 1965 y 1982, que la declaración de Múnich, que es el pedido que este seminarista nos da para su impugnación hacia nosotros, que habiendo postatado estos obispos, que habiendo postatado formalmente, claramente en el foro externo, fuesen la garantía de la visibilidad de la Iglesia. Aparte de lo grave que ello implica, la teoría aquí planteada asumiría que los bautizados poseedores de órdenes sagradas en su grado episcopal y con cargos eclesiásticos no necesitarían cooperar con la gracia para perseverar en la fe de la Iglesia, frente a la tentación de aplicar doctrinas, disciplinas y novedades totalmente nocivas a sus profesiones de fe previas a haber asimilado, aceptado y promulgado el Papa Vaticano II, de cualquier forma, en sus respectivas diócesis, incluso las mismas aulas conciliares. También que aún considerando la constatación de la culpa del pecado y del delito notorio, público, visible, manifiesto, de herejía, cisma y apostasía, el orden concebido por Dios para conducir a la criatura racional hacia la vida eterna, es decir, la predestinación, hiciese, tergiversando la base de dicha doctrina, que incluso este orden divino se extendiese a los cargos eclesiásticos, como la jurisdicción delegada o territorial, que implica, según la teología canónica, que implica la santificación exterior de los fieles, porque el interior son los sacramentos, etc., por parte de dichos obispos participantes y promulgadores de Vaticano II. Por ende, la doctrina condenada de Hans Hus se aplicaría en un cuerpo episcopal, que en teoría, al haber caído en cisma, herejía y apostasía notoria y visible, la predestinación en dichos heresiarcas de Vaticano II jamás, por ese privilegio divino que la predestinación, los extirpase nunca de la Iglesia, por ende, fuesen herejes públicos, notorios y manifiestos con cargo y jurisdicción, cosa que irremediablemente atenta contra el principio de no contradicción, crearía una paradoja teológica, al saber que la doctrina sana y apostólica, y digamos ortodoxa o sectaria, de la Iglesia enseña meridianamente que los herejes y cismáticos no tienen ningún cargo ni derecho en la Iglesia. Estos heresiarcas, por más que ellos aplicasen Vaticano II, por la cantidad de años que estuvieron ejerciendo en su diócesis, no implica, si estuvieran predestinados, que en el lecho de muerte o eventualmente en algún punto de su vida hubiesen adquirido el concepto de la gracia final. Pero son temas que nos vamos a abordar, pero estamos hablando de lo que es objetivo. ¿Por qué? Porque esos obispos que efectivamente tenían cargos eclesiásticos por autoridad competente, probablemente entre Pío XI y el Papa Pío XII, que fueron convocados al Concilio del Vaticano II, tenían verdadera jerarquía de orden, verdadera jerarquía de jurisdicción. Estas personas, como hemos dicho, canónicamente hablando, perdieron sus cargos por herejía pública notoria y manifiesta, por cisma y apostasía pública notoria y manifiesta. Estas personas pierden los cargos eclesiásticos. Hemos enseñado, tenemos un cuadro hablando de ello. Como voy a poner aquí. Hagan pausa en el vídeo. Vean esa enseñanza de los padres de la Iglesia, de los papas y los doctores santos de la Iglesia. Los herejes no tienen ni cargo eclesiástico, ni poseen derecho, ni poseen las llaves del cielo para atar y desatar, para condenar o para promover otros herejes en un cargo que no tienen. Y está claro que el temor del criterio de este seminarista es pretender que la Iglesia se quedase perdiese su constitución orgánica de la Iglesia, como hemos dicho. Es dogmático que la Iglesia es inmutable en su constitución. Por ende, si es cierto que su institución, su esencia, propiedades, potestades y operaciones, en este caso los errores acerca de la Iglesia, también son inmutables estos errores. ¿Cuál error? Que una sociedad ajena a la Iglesia la absorbiese,
Y es ahí donde entra el detalle. La Iglesia Católica nunca fue absorbida por estas sociedades de heresiarcas que apoyaron Vaticano II, porque el propio Jesucristo, que es que Cristo no permitiría que el nuevo sordo se comiese, absorbería la sociedad cristiana. Es cierto, ella no la absorbió, pues tenemos pruebas de linaje, como hemos explicado, de grupos que reaccionaron en contra de Vaticano II. Pero los herejes, pues ellos mismos solitos, como hemos dicho en el Mystic Corporis Christi, ellos se salieron del cuerpo místico de Cristo. Entonces, ese concepto de que el hereje público, por una garantía de la visibilidad de la Iglesia, nunca va a perder el cargo, es ético y se parece a la condena, a esta condena en particular, que llevó Loguera, entre muchas otras preposiciones, a Juan Hus en el Concilio de Constanza. La predestinación es el orden concebido por Dios para conducir a la criatura racional hacia la vida eterna, esencialmente. Ese concepto. También por herejía se pierde la vida eterna. Entonces, cuidado con esas ideas. Cuidado con eso de decir que los herejes públicos, como tú dices, manifiesto, son una garantía de la Iglesia visible. En función de que la Iglesia, digamos que los laicos o otros cleros súbditos tengan noción de una Iglesia constituida en unidad como una garantía de su constitución orgánica. Eso funciona así. En el próximo video vamos a explicar muy bien ese concepto de la catolicidad y de los números y las cantidades que debían conformar o no la Iglesia Católica. En el caso de la Iglesia de Jesucristo. Disculpadme la extensión del audio, disculpadme los cortes, pero esos son temas complejos. No sé qué pasa con las personas realmente. Nos están dando ideas rarísimas, ideas innovadoras que nos llevan a la condenación eterna. Entonces, pidiendo a la Virgen María que en su educación obviamente, si se me olvidó agradecer que nos hayan visto hasta este momento, os agradezco inmensamente. Disculpadme la forma de hablar, la rapidez, pero digamos a la Virgen María, no puedo evitarlo. Son temas complejos, como repetimos, son temas que se sobrepasan a veces, incluso hasta en el discurso, pero hay algo que hay que hacer, ¿no? No se me quede también en el anonimato, con miedo de perder no sé qué. Entonces, no, mucho puedo prever yo, ¿eh? En fin, digamos a la Virgen María en su vocación como Virgo en espíritu et corpore, Virgen en espíritu y cuerpo. Esta vocación la vamos a hacer para este video, para el próximo. O sea, veamos a la Virgen María que nos mantenga vírgenes, como esas vírgenes del Evangelio, las vírgenes prudentes, las vírgenes fatuas, o sea, las vírgenes imprudentes, o idiotas, o estultas, nos mantenga vigilantes, que nos mantenga vírgenes, castos, inviolados de herejía en nuestro cuerpo, o sea, en nuestras comunidades, sobre todo en el intelecto, en nuestro espíritu. Y para eso también nos mantenernos vírgenes, Iglesia Virgen, que tiene el derecho y el deber, que es una costumbre en la Iglesia, de escoger papas en sede vacante. Muchas gracias. Yo domingo de Vicini. Adesso ci date in cielo un super con un perducamus rex. Angelorum. Amén.